Gracias por seguir con nosotros. Están viendo News 24 en español. A 27 años del atentado contra la embajada israelí en Buenos Aires, fuimos en busca de respuestas y conversamos con una de las personas más importantes de esta trágica historia que nos aporta el ángulo israelí. Shabtai Shavit, jefe del Mossad cuando ocurrieron los atentados en Argentina, el de la embajada en 1992 y el de la AMIA en 1994. No es común que exdirectores del Mossad acepten entrevistarse ante medios internacionales y ni hablar de detallar sus acciones, investigaciones, operaciones y análisis durante los años que estuvieron en funciones. ¿Cómo tomó el atentado el Estado de Israel? Escuchen esta inusual confesión del ex jefe del Mossad. It was a bit of a surprise, I must admit, yeah. Maybe because of the distance factor, also because other priorities, and the main priorities were always, and also at that period, covering the Middle East as the first priority. And terrorism at that time was a priority, but we didn't have all the resources that were needed at that time in order to cover very thoroughly the whole of the Latin continent. El 16 de febrero de 1992, el cofundador y líder del llamado Partido de Dios, el Hezbollah, Abbas Musawi, fue alcanzado por unos misiles provenientes de unos helicópteros de las FDI al sur del Líbano. En la operación murió Musawi. Varias hipótesis circularon alrededor del atentado contra la embajada israelí en Buenos Aires. Sin embargo, quisimos indagar en el tema de consultar a Shavit respecto a una de las teorías más divulgadas que pone a Israel en el centro. ¿Fue el atentado una represalia de la eliminación de Abbas Musawi, el ex secretario general de Hezbollah? Of course, we take into account the possibility that they will retaliate, but not necessarily so far away in South America, because if they had if they wanted to retaliate, they could pick up many other targets in the vicinity to Israel or in the Middle East in general. It was not. The surprise was that they chose to go so far away and to perpetrate this terrorist attack against the embassy and later on against the Jewish Community Center, far away from the real front. Las relaciones diplomáticas entre Argentina e Israel se iniciaron en 1949, cuando el entonces presidente, el general Juan Domingo Perón, aprobó un decreto reconociendo al Estado de Israel. El primer embajador israelí que llegó a la Argentina inauguró la embajada en un edificio situado en el barrio de La Recoleta, en Buenos Aires, y en el hall de entrada ubicó un candelabro de 7 brazos, la menorá, el emblema de Israel. Y allí se lució recibiendo a los visitantes a la embajada hasta el fatídico martes 17 de marzo de 1992 a las 14:45 horas. El 14 de febrero de 1949, el Poder Ejecutivo argentino, con el decreto 3668 firmado por el general Perón, reconocía a Israel como Estado soberano, ya que su existencia como consecuencia de la resolución 181 de las Naciones Unidas era un hecho evidente. El primer embajador de Israel en Argentina, Yaakov Tzur, adquirió un petit hotel en el barrio de La Recoleta. La inauguración de la sede de la embajada fue el 23 de abril de 1950 y allí funcionó hasta el 17 de marzo de 1992. A las 14:45 un coche bomba estalló en la entrada del edificio, volándolo por los aires. Es impresionante esto. Hay ambulancias por todos lados, hay destrucción por todos lados, la gente corre, sacan y traen heridos. Una destrucción total.
hay humo por todos lados, están todos los edificios destruidos, es un caos total. Qué tremendo es esto, Dios mío. En el atentado terrorista murieron 22 personas, entre ellos israelíes, argentinos, bolivianos, un uruguayo y un paraguayo. El Hezbollah se adjudicó el atentado e Israel, a su vez, responsabilizó al gobierno de Irán como perpetradores y patrones del grupo terrorista libanés. La investigación del atentado quedó en manos de la Corte Suprema Argentina, que, imposibilitada o incapaz de avanzar en más de una oportunidad, anunció que el caso se cerraría, a lo que Israel en reiteradas ocasiones exigió que la causa se mantenga abierta y hasta ahora, pasados 27 años, sin ningún resultado concreto. En el predio donde estaba el edificio se creó una plaza seca llamada Plaza Embajada de Israel y allí se realizan ceremonias recordatorias. En el cementerio judío de La Tablada hay un monumento con la menorá que recuerda a las víctimas. Hoy en día la bandera de Israel flamea en el centro de Buenos Aires en un edificio de 25 pisos y no a la calle. La relación entre ambos países se mantiene firme, pero la investigación del atentado, sin embargo, quedó sepultada bajo los escombros de la impunidad. ¿De dónde salieron los perpetradores y quiénes los enviaron? ¿Cuál fue el modus operandi? El ex jefe del servicio de espionaje israelí fue categórico al respecto y brindó detalles específicos sobre el tema, un lugar que hoy en día es reconocido globalmente como un centro de terrorismo internacional, si bien durante aquellos años, no se sabía demasiado al respecto. Pero antes de ello, observan la pantalla siguiente con la adjudicación del atentado, un detalle poco debatido en la prensa argentina, pero que a su vez es fundamental. Tiene la fecha del 19 de marzo de 1992, un día luego de que el brutal ataque, que contiene el siguiente texto: la Yihad Islámica, el seudónimo por ese entonces del Hezbollah, tipió un comunicado a las agencias de noticias internacionales y dice el texto que el siguiente mensaje: la Yihad Islámica fue uno de nuestros continuos ataques contra el enemigo criminal israelí en una guerra abierta que no cederá hasta que Israel sea eliminada de la existencia. 19 de marzo de 1992. Volvamos ahora a Shavit, el jefe del Mossad, en ese entonces, con los detalles conocidos en esos días por el Servicio de Inteligencia israelí. Took us, if I may add, took us few good years to build, to succeed in reconstructing those two events, and we have very solid proof that the perpetrators were members of the Hezbollah, that it was retaliation of the operation that we did in southern Lebanon, as you mentioned. We know as a fact that there was a very extensive cooperation between the members of the Hezbollah in South America and the Iranian embassy. We know for a fact that the Iranian embassy used the diplomatic capabilities of there in order to bring into the country equipment and passports and weapons that served the perpetrators later on while executing the terrorist attack itself. And we also succeeded to establish the fact that the preparation of these attacks and the point where from the terrorists took off in order to execute the attacks took place in Paraguay. ¿Y qué sabía el Mossad respecto a los pormenores dentro del Palacio Presidencial argentino y su presidente, Carlos Saúl Menem?
Esto decía Javid durante la entrevista que le concedió en exclusiva a Damián Pachter para News 24 en español. At that time, I can mention that the president of Argentina was a gentleman whose origins were from Syria, and I can add to it that the main language that was used within the President Palace was Arabic, not Spanish. To that extent, which shows you the deep involvement of Arabs in general, Muslims in general, in all facets of life in Argentina, and not only, also in other countries in the continent, which is a unique phenomenon. Si bien el exdirector del Mossad durante los atentados no lo mencionó con estas palabras, las declaraciones que hizo sonaron como una especie de mea culpa. A veces, los mejores servicios de inteligencia fallan. Esto nos decía Shabtai Javid sobre la información previa que había respecto a un posible atentado. Look, in 1989, when I still was the number 2 in the Mossad, I made a very thorough visit to the continent, to Latin America. And one of my conclusions was then that our existence and our capabilities were not enough in order to address the overall Palestinian terrorist and Arab and Iranian presence in South America at that time. I remember mentioning it in my report when I got back home, but still we didn't have all the capabilities and resources at that time, even if I had decided to direct more resources and more capabilities to the South America front, as compared to other priorities that we have in the Middle East and Europe. Damián, hay que felicitarte por haber conseguido una entrevista con un exdirector del Mossad como Shabtai Javid. ¿Qué impresión te dejó, en pocas palabras, lo que te comentó acerca de este atentado? Bueno, en cierto sentido, lo que más me impresionó fue especialmente diciendo que los tomaron por sorpresa, cosa que no es algo que uno suele escuchar, por supuesto, desde un ex jefe del Mossad. Ahora vamos a la investigación, todavía no sabemos mucho al respecto, está en manos de la Suprema Corte. ¿Vos cómo pensás que va a seguir? Y como todo lo que sucede en Argentina que tiene que ver con este tipo de investigaciones, reina la impunidad y después de 27 años no sabemos mucho, sabemos poco y creo que nunca jamás sabremos la verdad, toda la verdad. Esa es la realidad.